Miranda, somos alumnos de la profesora Patricia Sotelo y nosotros estamos haciendo una exposición sobre el manejo de archivos. Nuestros integrantes son Reina Zambrano, Daniel Suárez, Sander Rodríguez y Angie Abreu. Y mi persona, el profesor Ricardo Ricciardi. Archivo. ¿Qué es? Un archivo en C es una estructura de datos almacenada en memoria secundaria. El formato de declaración de un archivo es el siguiente. Se coloca la palabra file, que significa archivo, y se declara el puntero con el nombre. El puntero apunta a un tipo archivo. Se agarra en punto y coma. Luego, ¿cómo se abre un archivo? Se declara el archivo. Luego, el nombre del apuntador, que podemos ver aquí, siguiendo con el fopen. Fopen es una función que sirve para abrir un archivo. Luego, entre paréntesis, se coloca el nombre del archivo, coma, el modo. Tenemos varios tipos de modo, depende para lo que sea el programa. Tenemos el modo R, que es en lectura, que sirve para abrir un archivo de lectura. Si el archivo no existe, devuelve error. Claro, hay que declararlo primero. Luego tenemos la W, que es de escritura. Abre un archivo para escritura. Si el archivo no existe, se crea. Si el archivo existe, se destruye y crea uno nuevo. Luego tenemos la A, que abre un archivo. Abre un archivo para añadir datos al final del mismo. Si no existe, se crea. Luego tenemos el archivo del símbolo más, que es lectura y escritura. Es el símbolo para abrir de archivos, lecturas y escrituras. Tenemos el archivo T, que es de texto, que es un tipo texto. Si no se pone ni B, ni el archivo es de texto. Luego tenemos el archivo B. El archivo es de tipo binario. La siguiente estructura. Para cerrar un archivo, lo primero que hay que colocar es FREAD, ¿de acuerdo? Seguido de la dirección del dato, coma, el tamaño del dato, coma, y el número de datos que requeramos, coma, con el puntero del archivo. Cerramos con punto y coma. Para cerrar un archivo, se coloca fclose y el nombre del archivo o del fichero. Para llenar un archivo, se coloca fwrite, seguido de la dirección del dato, el tamaño del dato, seguido del número de datos que corresponda o que quieran agregar, y seguido del puntero del archivo. Con esta estructura podrán llenar lo que es un archivo. Por ejemplo, mediante este ejemplo les vamos a explicar a continuación cómo se crea un archivo, cómo se insertan datos y cómo se muestran los datos. Okay, buenas a todos. Ya como mi compañero le explicó qué era más o menos el ejercicio que vamos a hacer, vamos a empezar con un ejercicio de cómo se maneja un fichero. Primero incluimos la librería Standard Input Output, que quiere decir que esta librería está llena, es la que podemos usar el print y el scan. Ok, luego declaramos las funciones que vamos a usar dentro del programa. Está la función menú, el crear fichero, insertar datos y ver datos. Esas funciones van a venir más adelante y ya veremos por qué la declaramos allá. Ok, declaramos una estructura. Estructura ese registro. Ese registro es el nombre de la plantilla. Recuerden, el nombre de la plantilla, no la variable estructura. Ok, la estructura tiene tres campos: el nombre, la edad y el sueldo. El nombre va a ser un arreglo de 25 caracteres, porque casi nadie se llama más de 25 caracteres. Ok, registro. Este registro quiere decir, este es el nombre de la variante de la estructura. Esta es la variante estructura. Ok, empieza el programa. INME. Declaramos una opción como entera. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un menú con 4 opciones y necesitamos esta variante. Luego declaramos una función salida. Vamos a declararla en 0, que luego veremos para qué la vamos a usar. Ok, se declara el fichero. Como vimos anteriormente, el fichero se declara de esta forma: se coloca file, que significa fichero, y un puntero que tenga el nombre del fichero que queramos acceder. Ok, mientras
no sea la salida. No sea la salida, o sea, esto quiere decir que mientras exit sea igual a 0, porque según la tabla booleana, 0 significa que está apagado y 1 que está encendido. Siempre y cuando sea 0, este programa va a continuar. Cuando pasa a 1, el programa se acaba y se sale de la función while. Ok. Llamamos a menú. Menú está de este lado. Void menú se abre, se coloca printf, o sea, mostramos en pantalla menú, que es este que está aquí, el menú que está aquí. Luego colocamos un /n, o sea, un salto de línea y una tabulación. Una tabulación es como una sangría. Entonces colocamos 1, crear fichero. Esto está escrito en pantalla. Vamos a ver. 1, crear fichero. Luego seguimos con la tabulación 2, insertar datos, ver datos y salir, que es la salida que aparece allá en menú. Ok. Seguimos por aquí. Ahora, se imprime en pantalla opción, que es la salida que vemos por aquí. Opción. Entonces queda el marcador ahí. Queda el marcador ahí y depende de nosotros cuál de las 4 funciones elegimos. Si es la de crear archivo, insertar datos, ver datos o salir. Depende del número que nosotros coloquemos. Ok, escaneamos la opción. Porcentaje de, porque es un entero corto. Y obviamente la dirección de opción.